Bueno, buenas tardes a todos. Nos alegra mucho tenerlos acá acompañándonos para hablar con John Fitzgerald. Como ya en la presentación lo dijeron, un reconocido autor colombiano de poesía, novela y cuento. El tema que hoy nos convoca, cuando la historia se hace ficción, venimos a hablar de eso a raíz del libro que publicamos en Editorial Norma, Simón no quiere tomarse la sopa y otros relatos de la independencia, precisamente un libro donde se cruza la historia de Colombia, este momento decisivo de la independencia de Colombia, con algunas historias de ficción que tratan sobre todo de la infancia de 4 próceres: Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, la Policarpa Salabarrieta y Pedro Pascasio. Vamos a hablar sobre este libro, pero a raíz de este libro vamos a hablar del tema de la historia y la ficción. En qué momento la historia se vuelve ficción y cómo el autor de literatura toma algunos elementos reales de la historia y los vuelve ficción. ¿Hasta dónde va la ficción? ¿Hasta dónde la historia real? Y de qué manera el lector puede sentirse atrapado por estos temas, gracias precisamente a esa confabulación de los hechos reales de la historia. Bueno, entonces, como estamos en este tema de la historia y la ficción, pues empecemos hablando de esos dos términos, de esos dos conceptos. ¿Qué es para ti historia? Y luego, ¿qué es para ti ficción? Bien, muchas gracias, Jael, por tu introducción y por la presentación y la complicidad, no solamente tuya, sino también de todo el equipo de Norma, por supuesto Nancy, Fanuel, todas las colaboradoras y colaboradores del equipo. Quiero expresarles mi gratitud, yo diría eterna. Lo que pasa es que esa eternidad es de una relatividad tremenda, ¿no? Pero mi gratitud por siempre. Como lo decía Jael, hoy estamos asistiendo al bautizo de varios libros con la editorial y en particular vamos a tomar este libro hermosísimo, Simón no quiere tomarse la sopa, que ve la luz el día de hoy como pretexto para charlar sobre lo que mencionaba Jael, esa especie de dicotomía entre la ficción y la historia con H mayúscula. Mi gratitud entonces, la reitero, a todo el equipo. La presencia de amigos de ahora, de hace mucho tiempo, de familiares, por supuesto, mis hijos, mi esposa que debe estar próxima a arribar. Cuando encuentre parqueadero. Sí. Muchas gracias a todo el público que hoy nos acompaña. Estoy realmente feliz, eso quiero empezar. Antes de arrancar con la respuesta, estoy muy feliz, aunque no se me note, estoy conteniendo aquí el grito y la danza y la celebración. Estoy realmente muy emocionado y muy contento por esos maravillosos, nuevos hijos literarios que hoy presentamos. Ficción e historia. El día de ayer estuve asistiendo a un conversatorio que en el colegio de mi hija, Sara Lucía Torres, se llevó a cabo como parte de la conmemoración del Día del Idioma, en el que se le invitó a ella como autora naciente, porque, aprovecho la cuña, mi hija Sara Lucía Torres, que está en la segunda fila
al lado de su hermano. Ya ha incursionado en el campo de la literatura y ha ganado ya un par de premios importantes en cuento en el contexto pues, de la producción de jóvenes en el colegio, el premio Reyes Católicos y el premio del Instituto Carro y Cuervo en cuento del año pasado. ¿Qué tal palo, tal astilla? Pues sí, ojalá que sea de buena madera. Y entonces la invitaron a un conversatorio con dos especialistas muy importantes, profesores y especialistas del Instituto Carro y Cuervo, precisamente, Alejandro Bejarano y Nicolás Pernet, que estuvieron acompañándola a ella en el conversatorio, y curiosamente versó sobre algo muy similar, ficción e historia. Porque también ellos son historiadores, son académicos, y entonces, pues, en relación con la celebración de los 200 años de la independencia, creo que se ha convertido en un tópico ineludible, enfrentar, digamos, esta suerte de dicotomía entre historia y ficción. Bueno, allí se dijeron cosas muy interesantes en ese conversatorio, cosas muy atinadas, otras por supuesto debatibles, pero entre otras varias, una que me pareció, pues, digamos, de una gran obviedad, pero que pareciera siempre resultar difícil de asimilar, y es ese maridaje, y más que maridaje, esa especie de hermandad gemela entre la literatura, o la ficción mejor, y la historia. Y entonces, por supuesto, eso supone que el historiador nato y académico nato sufra de cierta especie de prurito cuando escucha hablar de ese maridaje o de esa hermandad, o de esa gemelitud entre historia y ficción. Y también sucede que el narrador puro, nato, pues siente, no deja de sentir cierto prurito cuando se hace el mismo cuestionamiento, o mejor, se hace el mismo planteamiento de esa hermandad. Bien, frente a eso, a mí me hubiera gustado intervenir ahí, claro, como parte del público, pero por supuesto no era mi momento, yo era parte del público y estaba por ahí atrás, pero dije, mañana tengo que hablar de eso. Y pues aquí estoy y voy a aprovechar tu pregunta. Porque es que a mí me parece que en principio esa aparente gemelitud entre ficción o ficción literaria e historia no la es tan cierta en la medida en que la historia que manejamos con H, que conocemos con H, eso que llamamos historia con H mayúscula, es una variante de la ficción, no es otra forma más que de una ficción, es una ficción esa historia que conocemos. Voy a desarrollar la idea para no resultar medio confuso. Es una ficción espúrea frente a la ficción legítima que es propia de la literatura. Es una ficción espúrea en la medida en que es también una construcción mental, cultural, social, compartida y aceptada en una cierta dimensión, así como la ficción lo es, o la ficción legítima, digámoslo así, lo es considerada como propia del arte o propia de la literatura en este caso. Es decir, uno podría decir que existe una ficción legítima, la que, digamos, produce el creador, y una ficción espúrea o ilegítima o bastarda, digámoslo así, que es la que se construye colectivamente de manos de unos interesados, digamos, constructores de esa historia. En crear una versión de la historia. En crear historia, una versión de los hechos. Ajá. Esa dicotomía también, hablar de ficción legítima y ficción espuria, uno podría, digamos, cambiarla y hablar algo así como de historia espuria e historia legítima, ¿no es cierto? Mirándole el reverso del espejo, digamos. Mirándole frente al espejo. La historia espuria y la historia ilegítima. La historia ilegítima vendría a ser la ficción y la historia legítima, pues la historia con H mayúscula. ¿Me siguen el cuestionamiento? Bueno,
A ver, pero claro, el académico va a decir, pero un momento, a ver, señor, ¿cómo que la historia es una suerte de ficción espúrea o de ficción ilegítima? Bueno, lo es en la medida en que, primero, es una construcción invariablemente subjetiva, porque siempre se plantea el hecho de que la historia con mayúscula, apoyado en hechos comprobables y documentado, etcétera, es una historia, o mejor, es una construcción objetiva. Lo que pasa es que no lo es. Lo que pasa es que no lo es porque no lo es y no podría serlo porque es precisamente una elaboración humana, así de sencillo. En el momento en que un historiador con toda la, digamos, asepsia quiera referirse a un hecho comprobable históricamente y documentado, digámoslo, tiene inevitablemente que hacer pasarlo a través de su propia interpretación. Una cosa es decir que sonó un estruendo la mañana en que tal cosa, y otro decir que sonó un ruido. En el momento en que ese historiador que documenta el caso escoge la palabra ruido o la palabra estruendo, está haciendo uso de su subjetividad para interpretar un hecho. El escritor, o ¿cómo llamaríamos? El escriba que hizo la historia de Tutankamón en su tumba, lo hizo a través de su propia subjetividad y más interpretando a voluntad a lo mejor los hechos. Es decir, no hay otra cosa que una construcción subjetiva de esos hechos. ¿Me siguen? Hace poco, por supuesto, aunque un escritor, pues uno lo imagina como que un poco al margen de toda la evolución de las nuevas tecnologías, inevitablemente uno está también pegado de esos aparaticos y también se fascina con los videos más vistos en la red. Bueno, uno de los videos más vistos en la red es un video, yo creo que todos lo hemos visto, que habla sobre el mapamundi. ¿Lo han visto? ¿Quién no lo ha visto? ¿No lo han visto? Clarito no lo has visto, caramba, te lo recomiendo. El mapamundi. Y entonces es un personaje español, es uno de los videos más vistos en la red, que no tiene que ver con gatos, sino con otras cosas. Y entonces el tipo dice algo que es totalmente cierto. Dice, a ver, el mapamundi que todos conocemos y tenemos como referente en nuestro colegio, en nuestra universidad, en nuestra cabeza, en nuestro imaginario del mundo, no es así, es falso, es mentiroso. Ese mapamundi miente por muchas razones. Primero, porque tiene un arriba y un abajo que no existe, que no es cierto. La esfera, el planeta, está moviéndose en un espacio-tiempo que no tiene arribas y abajos. Pero nosotros concebimos que arriba inevitablemente está Europa, Canadá, Estados Unidos, Rusia, etcétera, los nombres de las grandes potencias económicas e históricas, en la mitad los más o menos pobrecitos y hacia abajo. Es decir, hay una construcción inevitablemente de algo que no es cierto. ¿Me siguen? Todos conocemos el mapamundi y cuando nos hablan del mapamundi pensamos que Estados Unidos queda arriba. ¡Ah, qué maravilla! Que Rusia queda arriba, que Europa queda arriba, Latinoamérica, América del Sur, por allá, Australia queda abajo, pero es un gran continente que no lo es, que es tan grande como Groenlandia o algo así. Es decir, sucede que al expandir el mapamundi, como es así de redondito, al expandirlo, sucede que en la mitad queda del mismo tamaño, todos los países quedan igual, pero los de los polos se expanden y entonces Canadá, Norteamérica, Europa, Rusia, etcétera, quedan infladísimos, casi que 3 o 4 veces más grande su territorio real, mientras que los del centro siguen igualitos. Y nos parece entonces que difícilmente Brasil y Canadá sean del mismo tamaño. Y lo son. Pero cuando uno lo ve en el mapamundi, Canadá es como 3 veces Brasil. Es una construcción histórica, que es ficción espúrea.
¿Sí o no? Y es una ficción tan espúrea, o sea, una ficción ilegítima, que es tan espuria que nosotros la concebimos como el referente real, y no lo es. Bueno, con la historia, el resto de la historia pasa exactamente lo mismo. ¿Quién nos ha dicho, pues, que Bolívar, por ejemplo, ya llegando a este caso, Bolívar terminó sus días enfebrecido por la tuberculosis, etcétera, en el largo periplo hacia la costa, por el Magdalena, etcétera, como lo cuenta García Márquez, en El general en su laberinto? Bueno, esa es la construcción histórica de García Márquez. Esa ficción, esa construcción, es a su vez una ficción legítima, porque es que no tiene la pretensión de ser historia, es decir, de ser una ficción espúrea. Es una ficción legítima. Él la construye a sabiendas de que es literatura. Pero cuando vemos que sobre esa ficción existen dudas, existe la enorme duda, y esto no es propaganda chavista, de que Bolívar haya sido asesinado. O existe, es más, Te lo dijo un pajarito. Sí, te lo dijo un pajarito por ahí. Bolívar fue asesinado. Es más, existe una maravillosa película que ustedes yo creo que la han visto, se llama El Libertador, una gran película en la que actúa un actor como Bolívar, un actor de origen venezolano muy bueno, en donde queda planteado el hecho de que Bolívar fue, yendo en ese viaje a Cartagena, nunca se enfermó, jamás, simplemente fue presa de un complot, de una traición, fue apresado, fue llevado, conducido a prisión y murió en prisión. 10 días después, tuvieron que pasar 10 días después para que todos los complotados se pusieran de acuerdo en la versión que iban a manejar y dijeran lo que dijo, lo que sabemos todos, que murió en San Pedro Alejandrino el 17, no sé. Ficción espúrea. A eso voy. Entonces, retomando, para no alargar demasiado más, pues, ficción, realidad o ficción, historia. ¿Cuál es la legítima y cuál es la ilegítima? Finalmente son construcciones culturales, construcciones mentales, construcciones sociales que nos permiten tratar de explicar la realidad. Entonces yo nunca, no veo que, por ejemplo, lo que se diga en este libro, cuando ustedes lo lean, son 4 historias maravillosas sobre los personajes que ustedes ya escucharon citados por Jael, 4 personajes que se abordan o son abordados, cuya vida es abordada en un momento de su infancia. Si eso pasó o no pasó, pues vamos a ver, eso es algo que cada uno dirá si eso es historia o si eso es ficción, o si eso es ficción espuria o ficción legítima. Para mí es una manera de tratar de comprender la realidad, que es lo que hace la ficción finalmente. Cualquier ficción lo que hace es tratar de proyectar también, de alguna manera, una suerte de comprensión de la historia o de la realidad, sea cual sea la realidad personal o de la realidad general. Sí, podríamos decir que la ficción vendría a ser como una suerte de mentira necesaria o de probabilidad de que una persona se compenetre con los hechos de la historia y quiera ficcionar sobre ellos, así como lo hiciste tú. Pero tú lo hiciste desde un ángulo y es desde la infancia de los personajes, de los próceres. La infancia vista de este modo podríamos elucubrar si la infancia viene a ser un reflejo, si en la infancia ya se marcan las cualidades de lo que una persona va a hacer cuando sea adulta. Si ya las características de los próceres estaban de alguna manera determinadas en la infancia. O cuéntanos de qué manera pensaste o por qué pensaste en contar la historia de los próceres desde la infancia. Bueno, la pregunta ya va aterrizando específicamente en el libro. ¿Ya? Sí, como para irnos adentrando en él, porque además hay unos personajes
pues maravillosos y unas historias maravillosas que yo creo que podríamos no relatar, pero sí contar los detalles sobre cómo se gestó esta ficción espúrea. No, esta es legítima. No, esta es legítima. Bueno, una ficción espúrea y está a caballo entre las dos cosas. Bueno, la pregunta está de alguna manera respondida en la introducción, creo, del libro. Sí. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me sucedió siempre, mientras yo estudiaba los personajes de la historia de Colombia, siempre me sucedió que trataba como de humanizar a esos personajes. Yo me preguntaba, ¿cómo era ese señor? ¿Cómo en la realidad pudo haber sido alguien como Simón Bolívar? Y entonces yo me remitía, por ejemplo, a toda la iconografía de Bolívar y encontraba que había unas en las que no se parecía a nadie y otras se parecía a cualquier otro y otras, mejor dicho, y otras eran reproducciones de un personaje que finalmente nunca fue claramente retratado. Pero entonces yo siempre me preguntaba, ¿cómo eran estos personajes? ¿Cómo era la voz de Bolívar? ¿Cómo era su sonoridad? ¿Tenía su dejo? ¿Tenía ese acento entre español y caribe? ¿Cómo era eso? ¿Cómo sonaba la voz de Bolívar? ¿Cómo sonaba la voz de Policarpa Salabarrieta? ¿Cómo era Policarpa? No hay un solo cuadro, una representación, por ejemplo, física de Policarpa Salabarrieta. No hay una sola. Todo ha sido pues, a partir de palabras posteriores. ¿Cómo era o cómo pudo haber sido realmente Santander? ¿Cómo eran? No cómo era la iconografía, sino cómo eran como individuos. Pero igual me parecía, me sucedía como, digamos, con cualquier otro personaje de la historia. Igual cuando se hablaba de los personajes de nuestra historia precolonial o prehispánica, también cómo eran estos indígenas nuestros, realmente cómo eran, así como los pintaban los españoles. Ellos además sus representaciones eran muy geométricas. ¿Cómo eran? Además, cómo eran como individuos. Y que cuando fueron niños además no tenían ni idea de que iban a ser llamados a ocupar esos grandes puestos en la historia. Ni siquiera se lo imaginaban, como cualquiera de nuestros hijos. A lo mejor alguno de nuestros hijos por ahí esté llamado en unos años a ser uno de los grandes próceres, pues ojalá, en este momento no sé si lo imaginan. Bueno, entonces yo me imaginaba, trataba de proyectar cómo pudo haber sido esa infancia de estos niños en un entorno familiar, con las problemáticas, por supuesto, propias del momento histórico, pero ¿cómo eran? ¿Cómo podría ser su carácter? Pero no me atreví del todo a dejar explícito el hecho, porque no quería ir hacia allá, de que cuando niños a ellos ya se les revelaba un carácter histórico o grandioso, porque no es cierto, porque no era para nada es cierto. Bolívar, incluso hasta que llegó a su mayoría de edad, hasta los 19, 20 años, jamás se le ocurrió pensar que podía empuñar una espada o montar en un caballo en favor de una revolución contra el Imperio Español. Nunca, ni se lo imaginó. Hasta los 19 o 20 años, Bolívar era un tipo, literalmente como se decía anteriormente, mundano. Era un hombre que le encantaba el lujo, las apariencias, la aristocracia. Era un hombre más que llevaba desde los 16 años viviendo en las cortes europeas y aprendió a bailar muy bien y a depurar su acento caribe para manejar el español, en fin. Era un tipo engreidísimo que cualquier cosa imaginaba hasta que tuvo 20 años, cualquier cosa, menos que alguna vez iba a estar al frente de una revolución independentista. Ni se le pasaba. Hasta los 20 años. Cuando se casó a los 20 años con María Teresa Rodríguez del Toro, hasta los 20 años, si no es, y perdónenme lo que voy a decir, si no es porque ella muere y se va con la mayoría, como dice el chiste, si no es porque ella desaparece víctima del paludismo aquí en el Caribe, después de que se casa en Europa con ella, si no es por esa desaparición, la vida de Bolívar no hubiera sido así, no hubiera sido esa. El deceso, la desaparición repentina de la mujer con la que se había enamorado y con la que se había casado, que era una aristócrata caraqueña en Europa, con Bolívar le picó el hombro, o la oreja, o la mano, o alguna otra parte que podría tener descubierta mientras retosaba con Bolívar en los campos de San Mateo.
le debemos agradecer a ese mosquito que la picó de paludismo, la independencia o el proceso independentista posterior, por lo menos la gesta de Bolívar y la campaña admirable y lo demás. Pero Bolívar hasta ese momento no tenía la menor idea de que ese iba a ser su destino, ni tampoco personajes como Policarpa Salabarrieta. Policarpa Salabarrieta era literalmente una niña provinciana del montón que no tenía más aspiraciones que alguna vez llegar a ser una buena cosedora y esposa, costurera y esposa y ya. Pero bueno, se le fue atravesando el destino de alguna manera. A propósito de este libro, una de las consultas que yo hice para adelantar este trabajo fue, por supuesto, apoyarme ahí sí en los precursores. Bueno, existe uno de los grandes biógrafos, un gran novelista, ficcionador, gran biógrafo de grandes personajes, Stefan Zweig. Stefan Zweig es el autor de grandes biografías como la de María Antonieta, la de Dostoyevsky, la de Tolstoy, en fin, de grandes personajes. Stefan Zweig dice acerca de los héroes, o de ese tipo de héroes sobre los que él trabaja, dos cosas. Dice, hay un tipo de héroe que llega un momento en la historia en que sabe que va a ser llamado a ocupar un sitio importante en la historia, y de alguna manera su tensión o la tensión trágica reside en el hecho de cómo enfrentar ese destino, pero además cómo vencer todos los obstáculos para llevar a cabo ese destino. Y eso, digamos, es la claridad que adquiere Bolívar, por ejemplo, después de que desaparece María Teresa. Pero hay otro tipo de personajes cuya tensión trágica o dramática consiste en que, siendo personas del común, sin tener absolutamente ninguna pretensión histórica, un día se ven acorralados por el destino histórico que los espera. Y esa tensión dramática entre una persona del común, sin ninguna aspiración, y el destino que se teje en torno a él, lo hace un héroe muy patético, pero al fin y al cabo un héroe. Que es diferente al héroe que se sabe llamado a ocupar grandes espacios, digamos, en la historia. Bueno, Policarpa es uno de esos personajes que nunca pensó que iba a verse metido en esa situación y que jamás, es más, que nunca pensó nunca creyó que esa iba a ser su dimensión y que su trabajo de alguna manera iba a tener semejante resonancia, o su actividad proselitista y de espionaje y etcétera. Nunca creyó que iba a tener esa proyección. Lo que no hizo Bolívar, o lo que no hizo Santander. Santander sí desde pequeño tenía más ese germen, claro, sí, porque además venía de una familia también de abolengo, etcétera, pero desde pequeño ya se le vio, pues se le mandó por el camino del derecho y de las armas, etcétera. Entonces se le vio, pasa como con muchos de nuestros políticos, que desde chiquiticos ya están metidos ¿no? como delfines, primero en el periódico, después de presidente, después ganan premios Nobel y todas esas cosas. Desde chiquiticos se les viene construyendo el destino. Pero hay otros que no, que siendo personas común y corriente, un día se ven rodeados por el gran destino que los espera y les cae de sopetón al punto que se convierten en figuras realmente y patéticamente heroicas.